de tu Espíritu Santo entre nosotros, tu preciosa presencia que disfrutamos, que honramos, que exaltamos. Por eso, Señor, estamos cantando estos himnos tan hermosos. Pero, Señor, cantar lo que llamamos el Padre Nuestro es precioso, es trascendente, Señor. Y como termina esta maravillosa oración que Jesús nos dejó como modelo de oración: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Por eso te cantamos, por eso te adoramos. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Tiene muchos propósitos este tiempo de alabar al Señor y de reconocerlo. El más importante, por supuesto, es eso, justamente reconocer quién es Él y proclamarlo y gozarnos en ello. Pero la música con sus letras tiene un poder de formación, de influencia tremendos, mis hermanos, para bien y para mal. Yo pienso que gran parte de los males, de la perversión que incluso este mundo vive, en gran medida se debe a todo lo que se canta. ¿A qué se canta? ¿A qué se promueve? Eso marca valores, identidad, acciones. Por eso es importante que la iglesia no deje de cantarle a Dios y cantar de su Dios, porque en ello estamos proclamando lo que creemos, lo que somos, sobre todo quién es nuestro Dios. Y eso también nos está marcando de alguna forma a nosotros. Porque cuando decimos, por ejemplo, Señor, tú eres santo, estamos diciendo una gran verdad. Dios es único, es excelente. Pero cuando digo yo, Dios es santo, soy movido a una reflexión, soy confrontado a veces, porque en esa declaración también implícitamente está un hecho. Me estoy revisando y digo, tú eres santo, Señor, por lo tanto yo soy llamado a hacerlo también. Y eso influye. El canto, la alabanza es importantísimo. Por eso nunca dejemos de nuestras casas, mis hermanos, tener momentos ahí de alabanzas, acompañándonos, pero como pueblo de Dios hacerlo como hacemos cada vez que nos reunimos. Dios te bendiga en este domingo tan hermoso. Saludémonos unos a otros a la distancia. Dile al hermano, a la hermana, así con tu manita y con un cambio de luces con tus ojos. Que Dios te bendiga. Tomen todo su lugar. Le damos gracias al Señor por la presencia de Él entre nosotros, pero porque también tú respondiste al llamado de Dios para congregarte, obedeciendo la invitación de Dios para hacerlo. Y en ello somos altamente bendecidos y edificados como pueblo del Señor. Y Dios cumple sus propósitos en la iglesia. ¿Cómo te fue en la semana? Ahora, levanten la mano los que digan de excelencia. Amén. Gracias a Dios, porque aún en medio de las pruebas y las dificultades, el Señor nos ha sostenido. Dígame si no es cierto, ¿verdad que sí? Dios nos ha sostenido. Por eso estamos aquí, de pie, firmes, algunos medio magullados, pero de pie, caminando en los propósitos y planes del Señor y dando gloria a su nombre. Gracias a Dios. Bueno, los servicios de temprano de domingo, pues la presencia de niños, entendemos, no es muy significativa, porque comprendemos a los papitos que es complicado levantarlos, porque ahí están unos pequeñines a quienes invitamos a vayan a sus respectivos salones a recibir la sesión, la clase que se ha preparado para ustedes. Y Dios bendiga el ministerio de niños. Mis amados hermanos, abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo número 15. Vamos al libro de los orígenes para revisar algunas cosas que a través de los años, por supuesto, hemos ido conociendo, enseñando en la iglesia, aprendiendo de la palabra del Señor, pero que hoy es importante reafirmar, especialmente en el mes de enero. Usted sabe que en el mes de enero hacemos un énfasis en la predicación, de levantar el ánimo, de recobrar fuerzas, de comprometernos más con el Señor, de crecer en fe. Y pienso que este hermoso pasaje de Génesis 15 apunta en esa dirección y que el Señor se glorifique. Vamos a leer, sígame con su vista,
Génesis 15 del 1 al 6. Génesis 15 del 1 al 6. Y dice la bendita palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Dios, eso lo añado yo, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Acompáñame a orar. Padre, oramos porque dependemos de ti, de tu gracia. Oramos porque dependemos de la dirección de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, pidiéndote que nos hagas comprender tu bendita palabra y aplicarla particularmente a nuestras vidas, en todo buscando darte honor y gloria. Señor, Espíritu Santo, Maestro nuestro, dirígenos, ayúdanos, ilumínanos. Y en lo personal, Señor, te ruego de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Mis hermanos, es importante que yo repita lo que diré nuevamente. Cuando leemos un libro de la Biblia, una porción en particular de algún libro de la Biblia, es importante abordar el texto haciéndonos tres preguntas. Primero, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió esto que estoy leyendo? Segundo, ¿a quién lo escribió? ¿A quién lo ha dirigido? Pero tercero, bien importante, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito? Cuando abordamos esta clase de historias del Antiguo Testamento, y en este caso una de Génesis, tenemos que responder estas tres cuestiones. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿A quién lo escribió? Al pueblo de Israel. Pero más importante, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo escribió? Entendamos la situación particular que Israel está atravesando en ese momento. Israel ha sido liberado de esclavitud del imperio más grande de aquel tiempo, de los egipcios. Entonces, un pueblo que ha pasado no una década, no 50 años, no 100 años, por mucho que sea, 400 años han estado viviendo como esclavos. Pero Dios los ha liberado y los lleva hacia un lugar prometido que le llamamos la tierra prometida, pero hay que atravesar un difícil desierto. Así es que cuando yo entiendo estas cosas, estoy en una posición de comprender mejor lo que estoy leyendo. Porque era importante que Moisés, de parte de Dios, hablara a Israel, número uno, para fortalecer su identidad. 400 años de esclavitud les habían robado lo que ellos eran. Ellos no habían dejado de ser el pueblo de Dios. Era importante también darles mensajes de aliento, de fe, de confianza, de que por difícil que fuese el desierto que atravesaran, Dios estaba con ellos y los sacaría adelante y les daría la tierra prometida. Así es que Dios usaba a Moisés para hablar al pueblo y alentarlo en estas cosas, pero el Espíritu Santo nos habla a nosotros en esta mañana, usando la bendita palabra del Señor. Porque al igual que Israel antiguo, nosotros también necesitamos estar siendo permanente, continuamente afirmados en nuestra identidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Estamos atravesando un tipo de terreno, figuradamente hablando, que es esta vida. Y a veces se torna complicada, difícil. Nuestra fe tiene que ser una fe fuerte, sabiendo quién es el Dios que nos ha tomado para sí. Pero no olvidar, mis hermanos, que estamos de paso, que vamos de camino y que nos espera una tierra prometida.
figuradamente hablando, por supuesto, que es estar para siempre en la presencia de Dios. En este pasaje de 6 versículos puedo yo identificar, podría decir, 3 grandes verdades que van a contribuir para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y sigamos practicando ciertas cosas que la Biblia nos indica que practiquemos. Lo primero que quisiera yo que rescatáramos, que tomáramos muy en cuenta, que observásemos, es la primera parte del versículo 1. Recuerda que estamos en Génesis 15. El versículo 1 dice en su primera parte: después de estas cosas. Y en un momento explicaremos a qué cosas se refiere el pasaje cuando dice después de estas cosas. Bueno, pero ¿qué vino después de estas cosas? Vino la palabra de Dios a Abraham. Así es que pienso yo que esta primera frase nos llama la atención hacia algo: la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La importancia de la palabra de Dios que debe tener y tiene, por supuesto, en nuestras vidas. Por supuesto, Dios ya ha hablado a Abraham anteriormente de diferentes maneras. Lo llamó, si usted conoce la historia bíblica, de la tierra en aquella región del mundo que no conocía al Señor. Lo llama de ahí, lo saca de ahí para llevarlo a Canaán. Y bueno, de alguna manera dice la Biblia en Génesis 12: no lo busque, que Abraham oyó la voz de Dios y obedeció y salió, dejando tierra, dejando parentela. Más adelante, en el capítulo 14 de Génesis, también vemos que cuando se separa de Lot, Abraham, porque ha llevado a su sobrino Lot con él en ese viaje, Dios habla también a Abraham. Y aquí encontramos en el capítulo número 15 que nuevamente Dios habla a Abraham. Me llama la atención algo muy importante, que en cada momento crucial de la vida de Abraham, Dios le hablaba. Dios le hablaba. Y tú y yo necesitamos estar oyendo constante y permanentemente la voz de Dios, porque es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a sacar adelante, es la respuesta anhelada y esperada. Dios habló a Abraham, pero aquí dice que vino la palabra de Jehová a Abraham. Y miren, cuando preparamos mensajes, los predicadores, los pastores, hacemos uso de diferentes recursos, y leí en algún comentario que es la primera vez en la Biblia cuando aparece la expresión palabra del Señor, palabra de Jehová. Me llamó la atención eso. Obviamente, repito, de otras maneras Dios ha hablado ya muchas veces, pero aquí la expresión palabra de Jehová, palabra del Señor, es la primera vez que aparece en toda la Biblia. Y me llamó la atención y me lleva a pensar esto, que lo que quizás está haciendo Moisés es diciéndole al pueblo, como el Espíritu Santo nos dice en esta mañana a nosotros, qué importante es tener siempre palabra de Dios en nuestras vidas. Así como Abraham e Israel, nosotros, mis hermanos, debemos estar en la palabra. Es lo que nos debe sostener siempre, en la palabra. Recordemos algunas cosas que a través de los años hemos aprendido de lo que hace la palabra en aquel que va a ella. Vamos a un salmo. Todos saben cuál es el salmón de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Sí? El salmón de la Biblia es el Salmo 119, y es un salmo dedicado a llevarnos a identificar y apreciar los atributos y las bendiciones, los efectos de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos del Salmo 119, por favor. Comencemos con el versículo 9 al 11. Salmos 119, del 9 a 11. ¿Está en pantalla ya? Dice el texto: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiamos nuestros caminos delante del Señor? Guardando la palabra. Toda la palabra que hace nos limpia, mis hermanos. La palabra limpia. Versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para
no pecar contra ti. Cercanos a la palabra, somos guardados en las tentaciones. Lejanos de la palabra, estamos a la deriva. Otro efecto de la palabra, ahí mismo, busque por favor versículo 25, estamos en el Salmo 119, versículo 25 y 28. Versículo 25: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué hace la palabra? Nos libra de cargas y ansiedades, mis hermanos. Versículo 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Tenemos al alcance, cercano a nosotros, la respuesta bendita del Señor para descansar de nuestras cargas y ansiedades. El versículo 105 nos dice acerca de la palabra lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la palabra? Nos ilumina, nos da luz, nos da dirección, especialmente en entornos de tinieblas. Este mismo salmo, versículo 165. A ver, lo leemos todos juntos, acompáñenme en la lectura de este versículo. Adelante. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Qué provee la palabra? La palabra provee un artículo, un producto difícil de adquirir en estos tiempos, mis hermanos, que es la paz de Dios. Y finalmente, versículo 130, en este repaso de los efectos y bendiciones de estar en la palabra, el versículo 130, leemos algo hermoso también. La exposición de tus palabras alumbra. Y voy a parafrasear la siguiente frase y la voy a mexicanizar. La palabra nos quita, bueno, hablo por mí, lo tontito. La palabra hace entender a los simples. Así es que, regresando a Génesis capítulo 15, versículo 1, esa expresión es importantísima. Vino palabra del Señor a Abraham. Moisés habla al pueblo y diciéndoles que tienen ahora el recurso de contar con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla a nosotros hoy, esta mañana, y Dios nos dice: tienen mi palabra para salir adelante, para ser vivificados, para ser fortalecidos. En mi palabra tienen las respuestas que anhelan en su corazón. Qué importante, mis hermanos, es tener presente siempre la palabra de Dios. Pero en el versículo 1 de Génesis 15 hay algo más que Dios está comunicándonos, pero particularmente le está diciendo a Abraham, pero insisto, también es para nosotros el mensaje, porque le dice ahora que no tema. Abraham, no temas. Abraham, no temas. Oiga, salir de la comodidad y seguridad de tu casa, de tu tierra, de tus bienes, de tus seres queridos, para emprender un viaje al lugar desconocido, difícil, complicado, adverso. Claro que humanamente se comprendería que hay temor en las personas. Abraham, no temas. Pero el Señor le da la razón por la cual Abraham puede dejar el temor atrás, y es: yo, Jehová el Señor, soy tu escudo. ¿Por qué no podemos temer los hijos y las hijas de Dios? Porque el Señor se levanta como un poderoso y impenetrable escudo. No solamente Dios nos da escudo, Dios es escudo. Eso es hermoso, mis hermanos, sobre todo cuando frecuentemente, hay que reconocerlo, hay muchos factores que están tratando de meternos miedo. El miedo es terrible, ¿no le parece? El miedo es humillante, el miedo es
cuando nos detiene, ¿verdad? Pero quiero encontrar el término, nos impide avanzar. El miedo nos arrincona, el miedo es limitante, y era necesario que esta palabra le recibiera a Abraham. Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Hay dos salmos maravillosos y muchas porciones más de la Escritura que extiende esta realidad. No solo es para Abraham, es para el pueblo de Dios. Salmos 84:11, por favor. Salmos 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará el Señor. Sol y escudo nuestro Dios para su pueblo. Pero el Salmo 115, versículo 9, creo que apunta mejor a que esta realidad de que Dios es escudo es para nosotros. Dice Salmo 115:9: oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Por lo tanto, yo podría decir que aquel que ha depositado su confianza en Dios, Dios se asume como su escudo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Recordarlo en esta mañana. Yo me refugio en el Señor con la frecuencia con la que más lo puedo hacer. Porque, mis hermanos, no tenemos todas las respuestas, no tenemos todos los recursos. Quisiéramos tener todo a la mano para salir adelante en la empresa de la vida, pero eso no lo tiene nadie. Somos limitados. Pero cuando nos confrontamos con las realidades terribles que la vida nos presenta, tú y yo podemos decir: pero el Señor es mi escudo, pero Dios me reguarda, pero Dios está conmigo, pero Dios me protege. ¿A quién? A quien se refugia en Él, a quien corre a Él, a quien espera en Él. Pero ciertamente el pasaje dice: Abraham, yo soy tu escudo. Sí, Dios es nuestro escudo, lo vengo diciendo. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando nos está hablando de la realidad de la lucha espiritual, no tenemos lucha contra personas, tenemos lucha contra seres espirituales malévolos, terribles. Pero ante esa lucha tenemos algo que conocemos como la armadura espiritual. Y un elemento de la armadura espiritual es un escudo, es el escudo de la fe. Miren lo que dice Efesios 6:16. Ante la realidad de la guerra espiritual, ante la realidad de que vivimos en un conflicto cósmico, ante la realidad de adversarios que nos quieren robar la paz, aniquilar nuestra fe, detener en el propósito de Dios, ante eso, mis hermanos, Dios es escudo, pero también nos ha dado un tipo de escudo especial. Efesios 6:16 dice: sobre todo, es de llamar la atención esa frase, sobre todo, ¿verdad, mi hermano Mauricio? Sobre todo, tomad, ¿qué cosa? El escudo de la fe. ¿Por qué es importante el escudo de la fe? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno está lanzando frecuentemente saetas ardientes para destruirnos. No te lo mereces. Ya no tienes perdón de Dios. Dios te ha dado promesas que mira cuánto tiempo ha pasado y no las ha cumplido. Hey, mírate en tu condición y eso que eres hijo de Dios. Pues no es que el Señor estaba contigo y peleaba por ti. ¿Cuántas saetas el maligno nos lanza? ¿No es cierto? No voy a poder, no voy a alcanzar, no voy a cumplir el compromiso. Mi destino gris, si ahora equivocadamente lo estoy así viendo, equivocadamente estoy viendo mi destino gris, Satanás es el que me ha metido esa mentira. Porque el destino de los hijos y las hijas de Dios, según la Escritura, las promesas y el carácter de Dios, es un destino glorioso en Cristo Jesús. Así es que necesitamos un escudo, mis hermanos, el escudo de la fe. Fe en el Señor, fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en su integridad, fe en su fidelidad, fe en su poder, el escudo de la fe. Es hermoso lo que Dios está hablando al pueblo de Israel. Primero habla Abraham, es como en 3 niveles, ¿no? El mensaje de Dios, o a 3 grupos diferentes en tiempos diferentes. Dios habla a Abraham:
Moisés a Israel, el Espíritu Santo a nosotros. Vea la plenitud de la palabra de Dios. Pero en la última parte de Génesis 15:1, en la última parte del versículo 1, el Señor le da a Abraham una palabra maravillosa. Regresemos ahí todos a Génesis 15. ¿Sigue conmigo, mi amado? ¿Ya despertó? Gloria al Señor. ¿No es verdad que el frío ya casi se está yendo? ¿Verdad que sí? Ya está pasando. Yo ya no veo pingüinos alrededor. Déjenme leer otra vez el versículo 1. Estamos en Génesis 15. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y aquí viene algo hermosísimo: y tu galardón será sobremanera grande. Y tu galardón será sobremanera grande. Aquí veo un principio: Dios se agrada de recompensar a sus fieles. Creo que ese es el principio. Voy a platicar un poquito de eso. Dios se agrada de recompensar a sus fieles. ¿Por qué le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón? O más bien, tu galardón será, o tu recompensa será muy grande. No grande solamente, sobremanera grande. Bueno, déjeme repetir algo nuevamente. Abraham ha dejado cosas muy importantes en su vida. Ha dejado su tierra, ha dejado su parentela. No ha sido fácil su tiempo en la nueva tierra donde está, porque le obedeció al Señor. En Génesis capítulo número 12, vaya por favor ese pasaje. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pienso que Dios le está diciendo a Abraham: dejaste mucho, terrenalmente hablando, por creerme y obedecerme, pero yo te digo, Abraham, te voy a recompensar grandemente por lo que estás haciendo, por lo que has hecho. Te voy a recompensar. Pero hay otro episodio previo a Génesis 15. Mire que estoy descubriendo, ¿verdad, mis hermanos? Previo a Génesis 15 está Génesis 14. ¿Cómo la ve? Qué revelación, ¿verdad? Interesante conectar el siguiente episodio que vamos a leer de Génesis 14 a partir del 17 con la recompensa que Dios le está prometiendo a Abraham. Génesis 14, 17 en adelante. Cuando volvía de la tierra de Kedorlaomer. Abría conmigo en voz alta: Kedorlaomer. A ver, rápido, rápido. ¿No se le lenguó la traba? Qué bueno. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Por cuestión del tiempo, le resumo lo que está pasando. Hubo un momento en donde se separaron Abraham y su sobrino Lot. Abraham le dice: escoge a dónde quieres ir. Y Lot, nada tonto, ¿verdad? Entre comillas, escogió campos fértiles, regiones prósperas, materialmente hablando. Entonces le dice a Abraham: ok, vete tú para allá, yo me voy para el otro lado, desierto. Pero hermano, no importa donde estés, cuando tienes la bendición de Dios, tienes todo. Y vienen unos reyes a atacar el lugar donde vive Lot. Y llegan a esa comunidad o esas comunidades y las conquistan y se llevan presos, reos, esclavos, y entre ellos va Lot. Se entera Abraham: capturaron a mi sobrino Lot. Y Abraham se arma de valor y de más de 300 hombres y lucha contra esos reyes y los vence.
El respaldo de Dios, la bendición de Dios estaba con Abraham. Y entonces por eso dice el versículo 17: cuando volvía Abraham de la derrota de esos reyes, hay un encuentro muy peculiar descrito aquí en este pasaje. Versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham. El sacerdote del Dios Altísimo bendice a Abraham y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sigamos leyendo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, el rey de Sodoma es de los que habían sido liberados por Abraham mismo. Entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame las personas, las que has rescatado, y los bienes, todo lo material, llévatelo tú. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Qué está haciendo Abraham con el botín de guerra? Se lo está dando a Dios. Y aquí es la primera vez que aparece la práctica del diezmo, mis hermanos. Y yo siento que hay una conexión obligada entre recompensa del Génesis 15:1, cuando dice el Señor a Abraham: tu galardón será sobremanera grande. Abraham, has tomado decisiones que te han costado y ahora me honras con esos bienes que eran tuyos, pero me estás honrando. Entonces, ¿sabes qué? Yo te prometo recompensa. Es importante desarrollar esta idea un poco más, no dejar lagunas sobre ello. Número uno, es importante entender, mis hermanos, que Dios, escucha muy bien, no nos debe nada. De hecho, somos nosotros más bien deudores a Él. Dios no nos debe nada. Todo lo que nos da es por pura gracia. ¿Pero qué cree? Que toda la Biblia también dice que a Dios le encanta derramar gracia sobre nosotros. Y el Evangelio de Juan se registra que cuando vino Cristo Jesús, Él se agrada de derramar gracia sobre gracia. A Dios le encanta pues dar a su pueblo, a sus hijos, no porque lo tenga que hacer, sino que de alguna manera Él se obligó a sí mismo a darnos conforme a sus promesas. Dios, lo voy a decir otra vez. Déjenme dar una idea antes de esto. A veces no nos sentimos dignos, y muchas veces quizás con justa razón. No somos dignos de recibir tanto favor de Dios. Puede ser que sea cierto, pero sobrepongamos un pensamiento superior bíblico a esa idea. Pero Dios se agrada en darme. A Dios le gusta dar. Dios se complace en darnos. Se complace en galardonarnos, aunque no lo merezcamos. Es un atributo y una facultad de Dios. Por supuesto que hay tantas promesas en la Escritura condicionales, en donde Dios dice: si haces esto, te recompenso con esto. El diezmo es una de esas promesas. En Hebreos 11:6 se afirma esta gran verdad: que Dios es galardonador, recompensador, premiador. Usted conoce este pasaje, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, pero que Dios es, ¿qué cosa, mi hermano? Galardonador de los que le buscan. No hay duda, Dios es un Dios de recompensas. Eso es muy bonito,
Porque hay muchas cosas que con la dirección y poder del Espíritu Santo yo puedo hacer creyendo y obedeciendo la palabra, y la Biblia ata a ciertas acciones nuestras recompensas. Esa es una bendición tremenda. Pero la conclusión del pasaje, mis hermanos, nos lleva a algo más grande que eso. Mire, sigamos leyendo en Génesis 15, ahora del 12 en adelante. Y respondió Abraham: Señor Jehová. Acuérdense que está hablando ahora de recompensa. Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Con qué me vas a recompensar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, Eliezer, pues es el único que parece ser me puede heredar. Dijo también Abraham: mira, no me has dado prole, aquí será mi heredero el esclavo nacido en casa. Pero el Señor le dice, versículo 4: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Lo llevó fuera, mira el cielo, cuenta las estrellas, así como el número de las estrellas, es decir, innumerable, así va a ser tu descendencia. Y aquí viene algo tremendo, mis hermanos, esta frase, versículo 6: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí la recompensa no viene por algo que Abraham puede hacer. La recompensa vendrá solo por la fe. Por cierto, olvidé darle el título de mi mensaje, porque en el título del mensaje que hoy se lo comparto trato de integrar la idea que le quiero dejar en esta mañana. El título del mensaje es la fe de Abraham puede ser mi fe. La fe de Abraham puede ser mi fe. Y creyó Abraham a Dios, y eso a Dios le agradó. Y entonces le dice: lo tomo a cuenta para justicia. Podemos hacer cosas, repito, creer, obedecer preceptos bíblicos, y si están asociados a recompensas, tendremos la recompensa por hacer ciertas cosas. Pero esta declaración quita las obras, quita las acciones, hace un lado todo eso y deja un solo elemento para recibir de Dios. Y el único elemento aquí es la fe. Hay una fe que agrada tanto a Dios, que Dios se agrada en recompensar esa clase de fe. Por cuanto Abraham le creyó a Dios, ahora Dios lo ve como alguien justo, es decir, alguien digno de recibir su favor, alguien que le agrada completamente. Este versículo, mis hermanos, el 6 de Génesis 15, es uno de los más importantes de toda la Biblia, porque establece el principio con que Dios habrá de darnos la salvación, y es por medio de la fe. Cuando el texto nos dice Abraham creyó a Jehová, literalmente, mis hermanos, se puede traducir así. Consulté algunas versiones, me gusta esta traducción. Es como decir Abraham se apoyó totalmente sobre Dios. Es decir, es una declaración hecha a Dios, pero comprometida con todo el ser, diciéndole al Señor: Dios, yo confío totalmente en ti y en tu palabra. Abraham en este acto estaba colocándose a sí mismo, pero todo lo que él era, todo lo que él tenía y su futuro en las manos más seguras, que son las manos de Dios. Por eso tu fe puede ser la fe que ahora estamos viendo en este texto tuvo Abraham. Pero falta algo bien bonito, mis hermanos, bien importante. Cuando los escritores del Nuevo Testamento, y particularmente Pablo, están tratando de conectar el obrar de Dios de aquel tiempo, el antiguo, con el obrar de Dios en la iglesia, Pablo cita este pasaje en el libro de Romanos en diferentes ocasiones, lo cita varias veces de hecho,
Pero hay un pasaje particular, y por último en esta mañana vayamos a Romanos capítulo número 4, por favor, donde el apóstol toma esta declaración y le da una aplicación hermosa que aplica a aquellos que creemos en Cristo Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 4, por favor. Versículo 3 en primera instancia. Romanos 4:3. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está citando, ¿verdad? Ya lo conectó, ¿verdad? Sencillo. Está citando 15:6 de Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué implicaciones tiene esto para los creyentes, para nosotros, para la iglesia? Vayamos hasta el versículo 16 en adelante. Por tanto, dice el apóstol, es por fe, para que sea por gracia. Está hablando del contexto de salvación, justificación, redención. Bueno, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Abraham, mis hermanos? En la carne, consanguíneamente, Israel, pero espiritualmente, la iglesia, los creyentes, los cristianos. No solamente para la que es de la ley, Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, nosotros, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Cuando Dios le llevó a Abraham a ver el cielo y tratar de contar las estrellas, esto a mí me impacta positivamente mucho. Una de esas estrellas éramos tú y éramos yo, descendientes de Abraham. Delante de Dios, estoy en el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién le creyó a Dios? Abraham. ¿Qué le creyó a Dios? Abraham. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham y nosotros también podemos hacerlo, creer en que Dios da vida a lo que uno piensa humanamente hablando, terrenalmente hablando, no tiene vida. Así como hizo Abraham, tú y yo también podemos acordar o estar de acuerdo, es decir, creer totalmente Dios cuando dice la escritura que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Abraham se consideraba como muerto físicamente, ya no podía tener hijos, y también su esposa Sara, pero no le importó eso a Abraham. Dice, pero Dios dijo que voy a hacer, papá, lo voy a hacer. Oye, pero eso no puede ser. Es que Dios llama las cosas que no pueden ser como si ya fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, no hay esperanza, pero él creyó contra todo eso para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Por lo tanto, 19, como le creyó a Dios, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años. No consideró la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara, pero de hecho tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Pero ¿qué sí hizo Abraham? ¿Y qué tú y yo sí podemos hacer hoy ante cualquier situación que nos quiera robar nuestra fe y atentar contra el destino que en Cristo tenemos? Nosotros podemos hacer lo mismo, mis hermanos. No dudar, no tener incredulidad, confiar en la promesa del Señor, fortalecernos en fe en Dios, y en eso le damos gloria a Dios también nosotros. Pero versículo 21, plenamente convencido Abraham, no dudó, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, versículo 22, también su fe le fue contada por justicia. Repite el principio Pablo, pero qué hermoso es lo que viene a continuación. Y no solamente con respecto a él se escribió
lo que hoy estamos leyendo de Génesis 15, mis hermanos. Génesis 15 no tiene que ver solo con Abraham, no tiene que ver solo con Israel, tiene que ver contigo y conmigo. Y no solamente con respecto a él, Abraham se escribió que le fue contada por justicia su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El que tiene poder de levantar los muertos es Dios. Lo hizo con Abraham y lo hizo con su propio Hijo Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo podemos decir que Dios hará cosas en nuestras vidas que nuestros ojitos aún no han visto, pero Dios las hará conforme a su bendita palabra. Y eso es hermoso, mis hermanos. La fe de Abraham, claro que puede ser mi fe también. ¿Qué estás considerando como muerto en tu vida ahora? ¿Qué estás pensando, calculando algún asunto en el cual digas, la verdad es que no hay esperanza? ¿Qué estás mirando? ¿A Dios o tus limitaciones? ¿Sobre qué estamos caminando? Porque aquí tenemos un papá espiritual que se llama Abraham y que no fue vencido por la incredulidad y que contra toda esperanza le siguió creyendo a Dios. Y ese es el mensaje central en esta mañana, mis hermanos, que yo quiero sembrar en nosotros. Dios es fiel y verdadero para cumplir todo lo que en su palabra nos ha dejado como promesas. Todo Él lo va a hacer. No dudemos, porque perdóneme mi incapacidad, mis limitaciones personales, yo no puedo explicarle del todo lo importante que Dios considera nuestra fe, el hecho de que le creamos y cómo Dios honra eso. Porque la Biblia dice que fuimos salvos por medio de la fe, justificados por medio de la fe, pero que también recibimos lo que necesitamos de parte de Dios por medio de la fe, y que Dios se agrada de alguien que decide creerle a Dios. Cuando dice el Señor a Abraham, te es contado por justicia tu fe, aquí hay algo tremendo, y no quiero provocar equivocaciones, malas interpretaciones, pero tengo que decirlo. Dios no está calificando el estado moral de Abraham. Ay, Abraham, te portas tan bien, tan lindo, mira qué padre, eres un hombre tremendo y por eso te voy a justificar, vas a estar bien conmigo y voy a derramar favor y gracia sobre ti. No, no hay tiempo para eso. Pues si usted lee capítulos anteriores de la vida de Abraham, dicen que la esposa de Abraham, Sara, era muy bonita, y cuando llega a Egipto, los egipcios, que obviamente estaban bien torcidos de su mente, como le está esta generación también, dice, ay, esa señora pues no está de mal ver, es más, está bien bonita. Y se sintieron con derecho de llevársela al faraón. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Mi amor, vete con los egipcios. O sea, aquí hay algo bien interesante. No fue la condición moral o la cantidad de santidad que portaba Abraham. ¿Qué fue lo que le levantó a los ojos de Dios? Principalmente su fe, su confianza en Dios. Pero cuando alguien toma esa decisión, a partir de ahí viene la transformación, viene la renovación. No llegamos a los caminos de Dios porque somos buenos. Nadie es bueno, lo dice la palabra de plano, a todos nos descalifica. Llegamos al Señor porque hubo una obra del Espíritu Santo que nos convenció de pecado y de la necesidad de un Salvador, quien es Cristo Jesús. Y cuando creímos en eso, lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, que murió pero resucitó entre los muertos, esa fe agrada tanto a Dios que nos hace sus hijos.
y nos da salvación y nos justifica delante de Él. Pero este principio no aplica solamente para el momento de la salvación, debe ser rector durante toda nuestra vida, mis hermanos. Sí, procuremos agradarle, hagamos compromiso para eso. Por supuesto que sí, hay inspiración, hay motivación en grandes recompensas que Dios nos da por ello. Pero lo principal, mi amado, es que no dejemos de creerle y de ajustar esa fe a su voluntad. Lo repito por última vez, identifica en esta mañana, ¿hay algo muerto en tu vida? Que tú dices, esto ya, pero es un anhelo que crees que Dios puso en tu corazón, como el caso del hijo de Abraham. ¿En qué puedes tú decir en este momento, ¿para qué nos hacemos? Ya no hay esperanza. Pero no se te olvide que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Tu fe, mi fe puede ser como la de Abraham. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, solo tu Espíritu Santo y el poder mismo de la palabra quien nos haya ministrado, quien nos siga ministrando. Dios, en muchas cosas nos podemos identificar con este tremendo personaje bíblico, pero así, Señor, como la palabra lo presenta, nosotros nos inspiramos en imitarlo. La fe que un día Él tuvo para no dudar de ti, para fortalecerse y no dejar que lo que le rodeaba, la situación de vida, gobernara su visión, identidad como hijo de Dios. Nosotros también lo necesitamos, Señor, en esta mañana. Padre, nos has recordado que tú llamas las cosas que aún no son como si ya fuesen. Dios, hay temas en nuestras vidas que no son todavía, pero que con el correr del tiempo tenemos la seguridad de que tú nos has dado de alguna forma promesas. Y hoy, Señor, te decimos gracias por esas promesas. Pero hoy, Señor, también te decimos, creemos en ti. Creemos en ti, Dios. Te creemos, Dios. Te creemos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo hoy nos levante para creer en esperanza contra esperanza, es decir, contra toda esperanza. Hoy, Señor, pedimos que nuestra fe crezca, se fortalezca en Dios. Hoy, Señor, queremos recobrar ciertamente eso, Dios, la esperanza. Ponte sobre tus pies y vamos a cantarle al Señor por un tiempo y vamos a seguir orando. Hemos hablado en esta mañana, número 1, de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. O que la palabra sea nuestra más cercana compañera de vida. Dijimos, porque está en el texto bíblico, que ella imparte paz, fortalece fe, quita ansiedad, da sabiduría, renueva el gozo. Señor, que tu palabra siempre esté presente en nosotros. Segundo lugar, Señor, vimos en este pasaje que tú eres escudo de aquellos que se refugian en ti. Pero en tercer lugar, Señor, que eres un Dios que te gusta recompensar. Recompensa ciertamente cosas que tu palabra nos instruye a hacer para tu gloria y te agrada en recompensar eso. Pero, Señor, vimos en este pasaje que hubo algo que sobresalió y que tú recompensas también, que es la fe puesta en ti.
Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús.